Creo que ahora sí ya estamos transmitiendo en YouTube. Super. Hola, ¿cómo van? ¿Van a comentar lo que fue Backlash, aparte de lo que ya mencionaron? Pues con esto damos oficialmente la bienvenida. Bienvenidos al Resumer Semanal, el espacio de Sumer donde yo, Leo Ramírez, le resumiré al casualón de Andex, nuestro tercer admin de Sumer, cosas e historias importantes en la historia del pro wrestling en general, fenómenos que pudieron haber ocurrido fuera de la cámara, dentro de cámara, explicaciones, lecturas y todo acerca de wrestling. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una época que sé que a nuestro público le gusta mucho, que es la PG era. Más específicamente vamos a hablar de 2010. ¿Por qué? Porque en 2010 ocurrió un fenómeno histórico que a mí me fascina estudiar. Un fenómeno que terminó con lo que podría decirse es la vida útil de TNA. Porque WWE siempre ha existido como figura máxima y figura a batir a partir de que compró todas las compañías que eran sus competencias después de la época de los territorios. WWE era el emporio y a partir de ahí se creaba la competencia y una tercera marca o una tercera identidad llamada la compañía cool. La compañía cool no es otra cosa más que tienes al emporio, tienes a la competencia y tienes a la cosa que solo está chida. Durante mucho tiempo fue ECW, pero cuando ECW desapareció, esa carga espiritual, todo ese público se quedó huérfano, se quedó buscando algún lugar a donde migrar y migraron a TNA. Total Nonstop Action, una compañía fundada en 2002 por Jeff Jarrett, un luchador de gran importancia y prominencia en la historia del wrestling americano, aunque no sea un buen luchador y no sea importante ni prominente por razones positivas, es importante y prominente. Ahora, Jeff Jarrett funda TNA porque sale en un muy mal entendido con Vince McMahon, Vincent Kennedy McMahon. Y lo que le toca a Jarrett en ese momento es como que ponerse a pensar, y junto con su padre, Jerry Jarrett, que era un promotor en la época de los territorios, fundan TNA en una alianza con la NWA. El campeonato de la NWA, la National Wrestling Alliance, que solía ser el campeonato de los territorios, pasa a ser el campeonato de TNA y su punto de venta. Pero TNA no solamente heredó el campeonato de la NWA, sino que heredó divisiones huérfanas de la ya desaparecida ECW y la ya desaparecida WCW. Por ejemplo, la división Main Card y la división Mid Card de WCW pasaron a dividirse entre TNA y WWE. WWE reclutó a todos los nombres que pudo de WCW cuando compró la compañía, para ver qué podía sacarle de dinero a WCW, a lo que quedaba de WCW. El detalle con todo esto es que esperaban sacar demasiado dinero de todos los talentos que contrataron y no todos les podían generar dinero. De estos talentos terminaron yéndose de WWE, o hay talentos que simplemente no alcanzaron ni contrato con la compañía. De ahí, TNA adquirió estos contratos. Entre estos contratos eran la división Cruiserweight, división en la que estaba gente como Las Billy. obras, pues. Las obras, pero es que ¿sabes quiénes estaban en esas obras? Estaba Scott Steiner, Bueno, estaba Billy sí, pues Kidman, relativas. estaba Christopher Daniels, estaba Samoa Joe, estaba AJ Pero ellos ya habían Styles. cumplido tal vez algún tiempo. Bueno, en caso de Jay Styles no, pero tal vez había luchadores que ya habían estado en WWE y que después Tras la caída antes de de ECW y la continuidad. WCW, muchos luchadores tuvieron su paso por WWE, algunos se quedaron, algunos se fueron y algunos se quedaron más tiempo, pero terminaron yéndose eventualmente porque el wrestling en términos contractuales siempre ha sido algo muy cambiante y que no te promete ninguna estabilidad en sí. Entonces, pues podrías estar un día en una compañía que te trate muy bien, etcétera, etcétera, y al otro día ya no estar ni en cuenta de qué chingados ha pasado con dicha compañía. Cierto. Entonces, pues tenemos el caso de pues, WWE, que se convirtió en un monopolio al caer WCW, porque ya no había una competencia, pero sí había una compañía cool. TNA se convirtió en dicha compañía cool. ¿Por qué? Porque adquirió las divisiones chidas de WCW y ECW. Las Midcard, adquirió las costumbres extremas de ECW, la división crucero de WCW, que pues estaba justo AJ Styles, Christopher Daniels, todos los que se convirtieron en los creadores del wrestling moderno. Los estandartes. Literal venían Sí, de ahí, cierto. o sea, ni siquiera los estandartes, sino a los que los luchadores
los luchadores actuales copian a esta generación. Sí, claro. Entonces, pues ellos venían de ahí, venían de esa camada. TNA tuvo una época de peak. O sea, genuinamente tuvo una época en la que fueron lo más cool del negocio. TNA era lo mejor que podías encontrar cuando se trataba de buscar calidad de wrestling. Si lo que buscabas era ver wrestling, era mejor que buscaras en TNA porque WWE ya estaba yéndose completamente a la verga en cuestiones de wrestling. Porque ya era como que vámonos al entretenimiento deportivo. Ya a chingar a su madre wrestling, a chingar a su madre a Ruthless Aggression. Pasamos a la PG era. Y TNA terminó adquiriendo todo lo que fue como que el público nicho del wrestling en de 2007 a 2009. Y eso los hizo crecer mucho como compañía. ¿Qué pasa cuando TNA crece mucho como compañía? Que además ellos necesitaban y había cosas internas que la compañía iba sufriendo en sí. La primera es que Jeff Jarrett no se podía quedar como cabeza de la compañía siempre porque a él lo que le interesaba era luchar, no tanto buquear. Lo único que le interesaba a Jeff Jarrett de buquear es poder buquearse como campeón mundial. De ahí en más no le interesaba mucho más de la compañía. Las divisiones Midcard que tenían, la división, por ejemplo, la famosa división X que tenía TNA, que son la división de voladores, que es pilar para lo que es ahorita toda división Midcard del planeta, o todo lo que fue Ring of Honor, todo eso, esa división X de TNA no era buqueada por Jeff Jarrett, lo cual era como de que, hey, punto súper positivo. Eso hizo que Jeff Jarrett vendiera gran parte de sus acciones de TNA a una compañía de televisión. ¿Por qué? TNA funcionaba bajo un modelo de pay-per-view semanal. El detalle con vender pay-per-view semanales es que los tenían que vender muy baratos. ¿Qué hicieron TNA? Un pay-per-view de WWE mensual te iba a salir 400 varos. 4 pay-per-views semanales de TNA te iban a salir en 50 varos. Eso quiere decir que si comprabas 4 pay-per-views de TNA ibas a gastar 200. Y si comprabas un solo pay-per-view de WWE ibas a gastar 400. Entonces pues te convenía más comprar 4 pay-per-views de TNA. Eso era básicamente el chiste detrás del modelo de negocio de TNA. Jarrett decide que era mejor empujar a llevar TNA a la televisión porque este modelo, aunque sí era bueno, no les alcanzaba para pagar el roster que querían. Y vendió a una compañía de televisión gran parte de sus acciones. Uno de los empresarios que compra las acciones de TNA dice, oye, ¿sabes qué? Yo puedo encargarme de llevar esto a la televisión, de hacer esto popular, solo hay una condición. Mi hija tiene que hacerse la presidenta de TNA. Entra aquí Dixie Carter. Si tú no sabes quién es Dixie Carter, es uno de los personajes más infames en la historia del wrestling. Es una de las peores figuras políticas de la historia del wrestling. Es una de las figuras políticas más pendejas de la historia del wrestling. O sea, Dixie Carter no sabía manejar un negocio. El decir que era una nepo baby era ser amable. A Dixie Carter de la nada le cayó una de las más grandes responsabilidades de la industria. De la noche a la mañana, y a ella no podría interesarle, importarle o tener menos capacidades para hacer esa responsabilidad o para llevar este barco a buen puerto de cualquier manera posible. O sea, imagínate que a ti, güey, o sea, ¿tú qué haces si el día de mañana te dicen, ok, güey, encárgate de TNA? Es que, pero ¿qué contexto en el mundo de la lucha libre se tenía? ¿No sabes mucho? Como para saber. Sí, te puedo dar un contexto. Si cuando Dixie Carter entra, cuando Dixie Carter entra, TNA estaba justo entrando a su peak. O sea, a Dixie Carter le toca un fenómeno muy curioso. Porque WWE estaba llegando a una época en la que habían abandonado por completo el esperar tener buenas luchas. En la Ruthless Aggression de repente podías esperar de que estos dos van a tener un buen pique, van a haber una buena lucha. A partir de la PG ya no podías esperarlo. O sea, simplemente era como que no. O sea, todo lo que... Ya simplemente vamos a esperar que las historias estén entretenidas. Y se chingó. Eso era lo más que podía esperar de WWE para aquella época. Ring of Honor tenía... Yo creo que Ring of Honor estaba en su mejor momento.
pero todavía no tenía ni una décima parte del público que hizo que Ring of Honor se volviera la marca cool de wrestling una vez que TNA desapareció del radar. Que justamente es culpa de esto que vamos a ver hoy, por lo que TNA empezó a desaparecer del radar. Luego tienes el detalle de... Pues justo no había mucho movimiento de redes todavía. Lo que podías ver era lo que podías ver en televisión y ya. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica TNA no tuvo mucha exposición porque sí hubo una época en la que fue transmitida. Porque fue cuando ¿En qué año más o menos el canal estamos 50. ahorita? Ahorita estamos a mediados de los 2000, entre 2006 y 2008. No, ya, no, ok. Una época donde TNA sí fue transmitida aquí en Latinoamérica por un canal de tele abierta, pero no es un canal muy visto y además TNA tampoco es un producto que llame tanto la atención. Entonces, pues, TNA terminó, pues, sí, pasó muy desapercibido, güey, ¿sabes? O sea, imagínate si actualmente, o sea, hay mucha gente que no sabe que la Attitude Era fue transmitida por televisión abierta. Porque justo como que pasó un poquito desapercibida porque el canal más 52 es más como de gente como que creció más y los que son fans de ese canal son fans de la Attitude Era, etcétera, etcétera. A nosotros nos tocó TV Azteca y Televisa transmitiendo Raw y SmackDown. Vamos a llegar ahí, es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cuando WWE transmitía Raw y SmackDown por Televisa y TV Azteca. Porque durante esta época, Dixie Carter tomó lo que a mi parecer es una de las peores decisiones de negocios jamás tomadas en la historia del wrestling, junto con los contratos de Bischoff. Si ustedes no saben qué son los contratos de Bischoff, Bischoff ofreció contratos que eran a sus estrellas más top, les ofrecían unos contratos que estigmatizaban. Que si contrataban a alguien nuevo y el contrato de esta persona nueva era más alto que el de estas personas, el salario de estas personas automáticamente subían para estar por encima de este salario. Estos contratos estaban insanos, güey. Insanos, güey. O sea, solo porque Ted Turner era billonario podían pagar esas madres, güey. Claro. Sí, esa decisión la tomó Eric Bischoff para poderle pagar a Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan y Jeff Jarrett. Hulk Hogan. Claro. Cuando TNA se funda, Jerry Jarrett, papá de Jeff Jarrett, le advierte una cosa y de hecho le pone una condición para trabajar con él. Vamos a trabajar juntos, pero queda absolutamente prohibido contratar a las personas que se chingaron WCW. ¿Quiénes son estas personas? Vince Russo, el booker principal de WCW cuando cayó. O sea, junto con Eric Bischoff. Eric Bischoff. Hulk Hogan. Y el nuevo orden mundial, siendo Scott Hall y Kevin Nash. Que esas fueron las personas que se encargaron de llevar a WCW a la verga. Aquí me están corrigiendo que la Attitude Era no se transmitió en 52, fue la Ruthless Aggression. Tienen toda la razón, discúlpenme, lapsus brutus. Sí, la Ruthless Aggression se transmitió en el más 52 y los que son fans de ese canal normalmente son fans más de esa época. Más 52. El detalle es que no tardó mucho tiempo Jeff Jarrett en hacer la primera cosa que fue contratar a Vince Russo. Por favor, acuérdense este nombre, Vince Russo. ¿Quién es Vince Russo? Es un booker muy famoso que se hizo famoso porque tuvo un buen año. Ese año fue el año previo a WrestleMania 17. No, el año previo a WrestleMania 16, WrestleMania 15. WrestleMania 15, si tú lo ves, es una WrestleMania súper complicada de ver porque pues está súper confusa. Ni creo que ni ellos sabían exactamente qué estaba haciendo WrestleMania 15. Pero esa WrestleMania está buqueada por Vince Russo y está en Netflix. Si quieres ir a ver cómo más o menos buqueó Vince Russo WWE, ve WrestleMania 15. Vince Russo era el booker principal de WCW cuando WCW se fue al carajo. Vince Russo era súper fan de estos ángulos meta, de romper el kayfabe. A Vince Russo le mamaba romper el kayfabe. Las palabras work, shoot se mencionaban mucho en la televisión de Russo. Vince Russo solía quitar el campeonato en ángulos súper complicados. El Finger Poke of Doom fue idea de Vince Russo. Si no saben qué es el Finger Poke of Doom, Jarrett contra Hogan. Inicia la lucha. Hogan toca a Jarrett con un dedo. Jarrett cae, se deja hacer la cuenta. 1, 2, 3. Terrible. Cambia el título a Hogan.
Hogan no sabía que esto iba a pasar, solo lo sabían Jarrett y Russo. Hogan termina yéndose de la compañía y eso es como el fin de WCW, ¿no? Porque se va Hogan a la compañía, los demanda, ahí es cuando la televisora dice, pues ya no está Hogan, ¿para qué carajo mantenemos este programa en televisión? Y dicen, pues quiten WCW de la programación, se quita WCW de la programación y se lo tienen que vender a WWE. Ese es Vince Russo, el autor intelectual de eso. Ese es Vince Russo. Es ese cabrón. Pasan un año y Jeff Jarrett... sí, perdón. El Finger Poke of Doom fue con Diesel. O sea, Hogan toca a Diesel, Diesel se acuesta. Luego trataron de replicar el Finger Poke of Doom con Jeff Jarrett. Y ahí es cuando Hogan sale de la compañía. Porque Hogan no estaba consciente de que se iba a volver a hacer eso. Porque no solamente hicieron ese ángulo de la verga, lo volvieron a hacer. O sea, decidieron repetirlo. Decidieron que repetirlo era una buena opción. WCW, 2000, 2001, una cosa espantosa, güey. Mala decisión tras mala decisión. Entonces Jarrett contrata a Vince Russo, ¿ok? Eso lo que quería llegar es que Jarrett lo primero que hace es contratar a Vince Russo. Y Jerry Jarrett, su papá, dice, ¿sabes qué? Bye, nos vemos, a chingar a mi madre. Yo aquí no me quedo. O sea, esto está condenado. O sea, Jerry Jarrett vio a Vince Russo pasar la puerta y dijo, no, y se fue. O sea, literal, y se fue. Y se llevó junto con él, esto es una anécdota muy cagada. Si ustedes piensan que Jerry Jarrett entonces hubiera sido la verga y que Jerry Jarrett hubiera sido la solución a TNA, tampoco. El perfil y el proyecto de Jerry Jarrett para campeón mundial de TNA era Vladimir Kozlov. Uy. A la verga. Ajá. A la verga. Ajá. Y se lo llevó a... O sea, y se lo salido de... Y de hecho fue Jerry Jarrett quien se lo vendió a Vince. Vladimir Kozlov llega a WWE como recomendación de Jerry Jarrett. Y por eso iba a tener de que su lucha contra Taker y que la chingada, porque Kozlov llega empujadísimo. Sí, es cierto, O sea, buena referencia, llega empujadísimo. Pero bueno, con esto inicia TNA. TNA, si yo pudiera definir a TNA como compañía, TNA es la historia de un chingo de gente incapaz de aprender de sus errores, pero también incapaz de aprender de sus aciertos. Eso es TNA. Si hubiera una bomba nuclear, esta frase me encanta. Si hubiera una bomba nuclear, hay dos cosas que sobrevivirían: las cucarachas y TNA Wrestling. No chingues de las que se ha salvado TNA. Cuando Dixie Carter entra a la compañía, pasaron varias cosas. A Dixie le tocó enfrentarse con que TNA estaba creciendo demasiado. O sea, TNA estaba súper para arriba. El peak del wrestling de TNA estaba cabroncísimo. Y lo que Dixie Carter hizo fue pedir recomendación. Y para ese punto ya habían conseguido sacar a Vince Russo de la compañía. Que fue lo primero que hizo. ¿Recomendación? Le pidió recomendación a Jeff Jarrett de qué carajo hacer. Y ya habían sacado a Vince Russo de la compañía. Dixie Carter lo volvió a traer. Trae a Vince Russo de regreso. Y la compañía empieza a ser como... De la nada las historias de la compañía empiezan a estar un poquito peor. Porque habían estado bien, y este es otro nombre súper importante, porque el Booker, quien también había estado ahí desde el inicio, era alguien que tenía un amor inmenso por TNA. Scott D'Amore. Scott D'Amore es un booker de wrestling, es un sólido booker de wrestling. No te voy a decir que es un excelente booker de wrestling porque pues no es muy creativo, pero es muy sólido, sabe hacer las bases muy bien. Y le tiene mucho amor a TNA. Scott D'Amore yo creo que es una de las personas más entregadas a TNA que existen en la industria. Okay. A Scott D'Amore lo quitan como cabeza de booking, y en ese cuarto terminan metiendo a Vince Russo. ¿Sabes también quién estaba en ese cuarto de creativos? Esto le va a ser como más para el público. Estaba Jeremy Borash. Jeremy Borash será el nuevo booker de AAA. Jeremy Borash fue uno, espero no equivocarme, creo que es Jeremy Borash. Según yo, Jeremy Borash estaba dentro de ese cuarto de creativos cuando TNA era peak. Puedo estar equivocándome por algún otro nombre. Eso sí, esto no es un dato que haya investigado específicamente para el episodio, solo lo estoy diciendo.
Jeremy Borash, eso sí es lo que confirmadísimo, va a ser creativo en AAA, es un buen creativo. Continuamos con TNA. La segunda cosa que hace Dixie Carter es contratar, y aquí es donde inicia nuestra historia de hoy, es contratar a Eric Bischoff y Hulk Hogan. Verga. Dixie Carter contrata a Eric Bischoff y Hulk Hogan, les pide volverse las cabezas de creativos. De creativos, güey. Verga, güey. Lo que terminaría formando un equipo de creativo de Vince Russo, Jeff Jarrett, Eric Bischoff, Hulk Hogan, Conan, esto no es broma. Conan estaba Güey, por pero allá. quién no, alguien te tiene que dar ese consejo, güey. Alguien le tiene que decir, le tuvo que haber dicho, güey, a quién contratar, güey. O sea, Jarrett, güey, güey, es que, a ver, honestamente. Entonces el error no fue de ella, güey. O sea, ella, si no sabe, pues no sabe. Sí, pendeja, sí fue un güey. error de ella, por Pero, ser güey, pendeja. alguien le va a al final- decir, güey. Sí, es Ajá, ser, o sea. y esto es algo que, puta, güey, ojalá no le saquen clip, no le saquen clip porque de aquí de funan. Y eso es algo que me gustaría decirle a muchos creadores de contenido de wrestling y de en general. Ser latentemente ignorante sí es un error. O sea, la ignorancia no te exime de cagarla. Solo te exime de ser considerado pendeja, ¿sabes? O sea, Ajá. era ignorante. El error sigue estando ok, ahí, era pues, ignorante. Fue un error ok, por ignorancia, ajá. pero fue un error. Fue Ok, un error va. que condenó a la compañía completa, güey. O sea, una compañía que pudo haber sido, o sea, que pudo haber pasado de ser la compañía cool a una competencia de WWE, pasó a desaparecer del ojo público. Estuvo Sí. así de la verga, fue lo que hizo Dixie Carter con su manejo de la compañía. Cabrón, tus jefes, tus tres cabezas de la hidra en creativo, Conan. Conan aparte. era Russo, Hogan y Bischoff. En 2009. Esto ya es Y después de 2009, lo que güey. ya O sabes sea, qué pasó, güey. y es o que sea, aparte Bischoff y Hogan ya se habían llevado al carajo a una compañía completa. Esos tres ya habían acabado con una compañía. No es que se lo hubieran llevado de que al borde de la quiebra. No, no, no. WCW desapareció del mapa, güey. Y no, Dixie Carter vio. ya Es que estando lo que mucho mejor Dixie Carter. TNA, o sea, Lo que Dixie Carter vio fue Eric Bischoff le ganó 80 y tantas semanas a Vince McMahon en programación. Algo sabe. Eso podría meternos a nosotros al mapa. Y dijo, pues, ¿cuál es la solución? Me traigo a Bischoff. Pobres de nosotros, güey. Honestamente, pobres de la gente que disfrutaba STNA. Si ustedes nunca han visto STNA, un pay-per-view de STNA antes de que Dixie Carter empezara a meter su mano. Verga, güey. Es tan cool, tan bueno, güey. Tan diferente, tan fresco. Y todo se fue a la verga, güey. Iniciamos ahora donde llegamos en WWE. 2010 tampoco es que fuera una maravilla para WWE. Estaban perdiendo vistas, güey. WWE en ratings se estaban yendo al carajo y se estaban yendo a la mierda, ¿ok? Para el inicio de 2010, honestamente WWE no tenía, y esto es una cosa que tuve que buscar, si ya tenían más o menos como que su rumbo para WrestleMania 26 definido. No tenían nada definido para WrestleMania 26 cuando llegó 2010. Solo estaban como que planteándose, viendo el roster que tenían, la situación en la que estaban, que era que estaban perdiendo ratings a diestra y siniestra, a la baja y a la baja y a la baja, güey. Verga, güey. Y eso, o sea, ahorita te digo los ratings que tenían en ese tiempo y vas a decir, puta cabrón, no mames, les está yendo de maravilla. O sea, porque tenían un demo de 3.5 a la semana y ahorita su demo más alto a la semana va por el 2 y tantos o el 1 punto tantos, ¿sabes? Pero es porque ha cambiado mucho por las plataformas de streaming y eso. En esas épocas la televisión era la forma de entretenimiento. Un demo de 3.5 que luego cambiaba un demo de 3.3 era una cosa durísima para las compañías. Y sobre todo para más que para WWE, para la compañía de televisión que luego le exigía a WWE. Ahí es donde se empezaba a ver la cosa rígida.
estas dos situaciones de estas dos compañías que ya empezaban a verse en una situación fuerte, que tenían que desesperadamente hacer algo, colisionaron un 4 de enero de 2010, cuando Hogan, como primera acción que tuvo como cabeza de creativo, decidió declararle la guerra a WWE y mover el show de TNA de los jueves a los lunes en horario de Raw. Una semana. La prueba era una semana, güey. Frente a frente contra Raw, a ver cómo les iba. ¿Sabes qué hizo WWE? ¿Quién puso? Ese fue el episodio en el que volvió Bret Hart. Que luego en TC del Six Man Tag Match de WrestleMania. No, la lucha de WrestleMania ¿No? fue 1-1 de Bret Hart contra Vince. Bueno, perdón, sí, más bien fue 1-1, pues. Eso, sí, ese fue el segmento que antecedió esa lucha, que es una de Antecede las esa lucha. peores verga, luchas de güey. la historia de WrestleMania. Verga. Sí, Que, que o sea, también... tampoco antecede algo muy guau, o sea, tampoco estamos No, compitiendo. pero a ver, o sea, lo pongamos mejor, contexto a lo que significaba claro, sí, el sí, regreso claro. de Bret Hart a Sí, WWE. sí. Hasta Sí, antes por de ese audiencia, pues, punto, que lo coge, güey, WWE está. y Bret Hart habían hecho todo lo que estaba en su poder para enterrarse mutuamente, güey. Sí. O sea, mutuamente ya se agarraban a vergazos. O sea, ya Bret Hart hacía todo lo posible para insultar a Vince McMahon. Vince McMahon hacía todo lo posible por demeritar el legado de Bret Hart. Vince McMahon demeritó Claro. tanto durante estas épocas el legado de Bret Hart que hay gente que hasta la fecha siente que Bret Hart en realidad como que no es tan importante. Sí. O sea, uno de los dos padres del wrestling moderno, hay gente que todavía voltea y dice como que nah, como que no es tan importante. Por esas épocas en las que Vince McMahon solo le tiraba a Bret Hart a diestra y siniestra. Eso es como que el contexto con el que llegamos al regreso de Bret Hart. Esos dos entes llegaron a un mutuo acuerdo en el que solo decidieron trabajar mutuamente. Y fue como, what the fuck, ¿qué va a pasar? Verga, güey. ¿Qué va a pasar? ¿Qué iba a ofrecer TNA? TNA ofreció una cartelera que era de hecho el debut de Ric Flair en TNA y el debut de Hulk Hogan en TNA. Hogan no ya había llegado a TNA todavía hasta ese episodio. O sea, ese iba a ser el episodio en el que iba a llegar Hogan. Estaban sacando carne al asador a ambos, güey. Llega el episodio y echaron unas putas mierdas de producto, güey. O sea, pero no mames, güey. O sea, ahí te va. Va a llegar el 4 de enero. Abrimos y hay como una especie de paquete promocional de que viene Bret Hart. Ufa, nervios, güey. ¿Qué hay aparte del regreso de Bret Hart? Una lucha en la que si Chris Jericho pierde se tiene que ir de Raw y Jericho solo pierde como en 5 minutos, güey. O sea, una lucha que genuinamente sentía como algo importante y Jericho solo pierde en 5 minutos, güey. A la verga, güey. Creo que contra Show. Es que fue cuando se separó Jerry Show. Sí, Jerry Show, sí. Chris Jericho para WrestleMania entraría como campeón mundial pesado, ¿ok? O sea, cuando te digo, no tenían ni puta idea de qué estaban haciendo en este momento WWE. Era eso. Tenemos, creo, por ahí pique entre... Hay algo de la rivalidad de Sheamus y H cocinándose. Eso sí podía estar cocinándose desde enero. ¿No? Es que la guerra de los lunes por la noche pasa después de WrestleMania 26. Esto es como que la muestra, pero pasa mucho antes. Claro. Entonces como que el contexto es muy diferente a lo que se ve el resto de la guerra de los lunes por la noche. Pero pues por ejemplo el campeón de WWE para ese punto, si no me equivoco, si no estoy mal, es Triple H. O es Sheamus. O sea, está entre Sheamus y Triple H. O sea, ellos dos son los que se están peleando el campeonato mundial en ese momento. Okay. ¿Vale? Ah, el mundial. Okay. Sí, el campeonato mundial se está peleando entre Sheamus y Triple H. No sé cuál de los dos era campeón porque honestamente... Puta, güey, WWE no lo hacía ver tan fácil, ¿sabes? O sea, Sheamus, tal vez. Creo que era Sheamus. Creo que era Sheamus porque se lo ganó a John Cena en la Tables Match en la que se lo ganó por accidente. ¿Ok? Sí.
Eso, pues. Es que estamos en esa época, güey. PG era. Eso Uy, pasaba qué- en esas qué épocas, jo- güey. qué Sheamus puta ganó por joya, accidente güey. el campeonato mundial, sí. Qué juegazos en esa época, también. Los juegos estaban de bolas, güey. O qué sea, en esta época juegazo, estábamos güey. a punto de ver el WWE SmackDown 12, güey, vs. con el Raw, mejor Road to güey, WrestleMania sí, de la güey. historia, güey. Durante esas épocas no, estaba güey, a punto de salir el WWE 12, güey, con el mejor Road to WrestleMania de la historia. Está de la verga, güey. Algún día lo voy a jugar aquí en stream. No mames. Me estoy desviando otra vez. Volvamos a tema, güey. El campeonato mundial pesado lo tenía Taker. Ok. Lo tenía Taker, justo se lo quitó a Punk un año antes. Un año antes fue la rivalidad Hardy-Punk. Hardy sale de la compañía. O sea, para este punto Hardy ya estaba fuera de la compañía. Punk perdió su campeonato mundial pesado. Punk ya era Straight Edge Punk. ¿Qué más tenían, güey? Tenían... Batista estaba en la compañía todavía. Batista estaba en una buena posición en la compañía. De hecho, estaba como heel Batista. El heel Batista de 2010 es un heel súper infravalorado. Luchó contra John Cena en WrestleMania. Que terminaría luchando contra John Cena en WrestleMania, pero para ese punto todavía no había ni pista, güey. Sí, no, todavía no. Y John Cena, muy honestamente, creo que estaba con Orton. Creo que en ese punto Cena y Orton todavía estaban cerrando Bendito algún Dios. asunto pendiente. Llegamos a eso. Oye, pero ¿que eso no acaba de pasar? ¿Qué? ¿Que eso no acaba de pasar hace poquito? ¿Que no acaban de luchar Cena y Orton hace poquito? Sí, ayer. ¿Pero que eso no fue hace un chingo? ¿Cómo es posible que todavía hayamos visto lo mismo? Y sabes que la última lucha que tuvieron por estas fechas, que fue una lucha en Raw, estuvo más o menos del cale de la de ayer. No voy a dar mi opinión, solo voy a decir que estuvieron más o menos al cale. Porque por estas fechas tuvieron una lucha. Por estas fechas lucharon. No sé. Uno de sus 27 encuentros. Bueno, ya 28 con el de ayer. Qué padre. God. Bien. Continuando con el tema del podcast de hoy. Lo que nos interesa son los ángulos principales de cada show. Bret Hart y Vince McMahon. Bret Hart, Shawn Michaels y Vince McMahon del lado de WWE. Debuts y regresos por parte de TNA. TNA tenía 2 regresos y 3 debuts pactados. La verga. Ok, los debuts eran Ric Flair, Hulk Hogan y Jeff Hardy. Bien. Y los regresos eran Borracho, Sting y Rob Van Dam. Tenían 5 buenos nombres preparados para competirle a WWE. ¿Vale? Tenían 5 cosas bien preparadas. Y lo primero que hicieron fue cagar el debut de Jeff Hardy. Eso fue lo primero que pasó en el programa. Eso fue lo primero que putas hicieron, güey. Cagaron el debut. ¿Fue lo primero? Es lo primero que pasa en el programa, güey. Es El lo debut, primero que pasa. sí, abre, güey. El programa de TNA abre, güey. Y la primera lucha es una lucha en una jaula roja, güey. ¿Han visto el domo de AAA? ¿Han visto la lucha de domo de AAA? Bueno, ese domo, o sea, literal, no estoy diciendo que uno parecido, ese domo en rojo, una six-man en la que debía ganar. Que tiene un círculo en medio, ¿no? Sí. ¿Tiene un círculo en medio? Sí, tenía un círculo en medio y debían salir por ahí. Para ganar deben escalar y salir por ahí. Exactamente. Ok, el cabrón que debía ganar se lesionó una pierna. Puta madre. Bueno, también les fue mal, cabrón, fue una lesión, güey. O sea, no es como que decidieran que se lesionara, ¿sabes? Se lesionó una pierna, pero TNA no cambió el final, lo hicieron escalar. Así es. Lo hicieron escalar. Sale ahí está el error. Y después de ganar la lucha debía pelear con Jeff Hardy. Verga, güey.
Entonces Jeff Hardy en su debut se verguió un cabrón lesionado. A un lisiado. Sí, güey. Jeff Hardy en No su le debut faltaba estar borracho, güey, o drogado. Se verguió No un cabrón mames. sin una pierna. Eso fue lo que hicieron con el debut. A un lisiado, Jeff Hardy, güey. Gracias. Gracias, Yo TNA. prefiero ver eso, güey, que WWE, güey. Es que creo que sí. No, yo de los 2 episodios me gustó más el episodio de TNA. O sea, porque es hilarantemente malo. Pero él. Claro, es entretenimiento, eso es verdaderamente entretenimiento. Y luego, pues lo que nos compete, ¿no? Sale Hogan para promo, güey. Sale Hogan para promo. Sale Hogan para promo, déjale decir de que, brother, esto es una nueva era, hermano. Hermano, esta es una nueva era. A partir de ahora, si no sabes hablar y si no sabes luchar, te mandaremos para el norte, brother. O sea, WWE. Según TNA, los iban a mandar a WWE. Eso es lo que dijo Hogan. Y a partir de aquí todo se empieza a ir a la verga porque entonces aparecen Scott Hall y Kevin Nash para decir ¡estamos de vuelta! Y Hogan dijo, no, ya no es como antes. Ya no se trata de eso, no. Ahora ya somos serios. No. Ya no podemos hacer lo de antes. Por eso traje a Eric Bischoff. Y puta madre, güey. Puta. ¿Cómo no vas a querer ver eso, güey? Puta Lo entretenido madre, que es ver a esos puntos ahí, güey. Puta madre, güey. O sea, el ¿Cómo lo ángulo pones hoy? Yo me pongo a principal verlo, de güey. este show son cabrones por encima de los 50 años, güey. Pues casi como No, y son qué cabrones, ¿no? Deja tú la edad, güey. Qué cabrones son, güey. O sea, a ver. Y luego para acabarla de chingar, voltean la cámara para arriba y Sting está vigilando desde una esquina oscura del estadio en silencio. Vamos a repetir lo de 1998. Sí. Verga, güey. Todos los errores básicos de WCW los hicieron en un puto segmento, güey. Todos. Imagínate que lo hace AEW hoy en día. Avanzamos, güey. O sea, imagínate, pues. El Sí, evento estelar de este TNA es una lucha entre Kurt Angle, Big Angle y Mr. Anderson. Bueno. Anderson, sí. Antes conocido como Mr. Kennedy. En la mejor lucha de la carrera de Kennedy. O a lo mejor, o creo que fue el evento de una noche antes. A lo mejor pudo ser el evento de una noche antes. Porque a partir de ahora aquí es donde empieza a valer verga. ¿Te acuerdas que te había dicho que Ric Flair llegó a TNA? Sí. Ok, llegó a TNA para replicar el personaje de Lil Nage. O sea, de tener un mini Ric Flair. Un personaje que ya se había hecho dos veces antes. Con el campeón mundial en ese momento AJ Styles. Con el campeón mundial de ese momento AJ Styles. Y lo que hizo que el campeón mundial de ese momento AJ Styles pasara a ser la segunda cosa más importante de su propia facción. AJ Styles en su pick. Y aparte AJ Styles, güey. Ajá. Bueno, en tenemos su prime, en su capacidad atlética y luchística, o sea. Volvamos a WWE para Bret Hart y Vince McMahon. Entra Bret Hart. Tenemos el segmento famoso, ¿no? Las disculpas de Michaels. Sale Vince. Parece ser que va a haber unas disculpas de Vince. Parece ser que ahora sí ya vamos a quedar bien. Vince le patea las bolas a Bret Hart en vez de disculparse. Y dice, no, yo sigo todavía necio con lo mío. Es culpa de Bret. Bret arruinó a Bret y se chingó. Después de tantos años. Después de todos esos años. Y con eso cerramos Raw. De los dos shows que acabas de escuchar, amigo, ¿tú cuál hubieras preferido ver? Depende, güey. Es que a ver, porque lo que yo te conté es lo que estaba anunciado. O sea, independientemente de lo que pasó o no pasó en el show, okay. que fue realmente muy televisión semanal.
O sea, eso fue lo que pasó, fue televisión semanal de la época, o sea, luchas de relleno, historias sin importancia, 3 minutos de mujeres, o sea... Claro. Divas. Ajá, Ahí creo que eran divas knockouts en el lado de TNA. Entonces, pues tenemos eso. Ustedes, vamos al querido público que se está viendo, ¿ustedes qué show hubieran preferido de los dos? Este va a ser nuestro primer momento de interactuar con ustedes. Perdón que los haya estado ignorando todo este rato, pero es que tenemos que llevar cierto ritmo con el podcast. Si quieren interactuar. Pero, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta es hasta este punto, ¿creen que TNA llevaba ciertas chances de competirle a WWE? O sea, si ustedes hubieran sido la compañía de televisión y hubieran visto como que estos shows, como el público casual, hubieran dicho como de que, hey, esto como que funcionó, no funcionó, tenemos chances, TNA tiene una chance, hay que replicarlo, porque spoiler, lo replicaron. O sea, al final la compañía de televisión decidió darle el voto de fe a Hogan y a Bischoff y mandarlos en un horario constante lunes por la noche, pero no hasta abril. Esto fue en enero lo que les acabo de platicar. O sea, en abril lo que pasó es que pasa WrestleMania 26. Ustedes, si no conocen WrestleMania 26, pues les aviento un poquito de la cartelera para que recuerden. CM Punk contra Rey Mysterio, Triple H contra Sheamus, Randy Orton contra Cody Rhodes contra Teddy DiBiase, Undertaker contra Shawn Michaels, Carrera contra Racha, Cena contra Batista por el campeonato de WWE, Edge contra Jericho por el campeonato mundial pesado, Rey Mysterio, ya dijiste. La Money in the Bank que ganó Swagger, Rey Mysterio peleó contra Punk, Swagger ganó la Money in the Bank, Vince contra Bret Hart pasó también en ese WrestleMania. Creo que más o menos es la cartelera. Se me puede estar pasando alguna lucha. Probablemente la del campeonato intercontinental o la del campeonato mundial pesado, la del campeonato en parejas. Por ahí debe estar. Disculpen, es como que... Sí, Drew McIntyre. Drew McIntyre como campeón intercontinental. Drew McIntyre estuvo en la Money in the Bank. Pero alguna lucha de la cartelera. Es como lo que estoy diciendo que se me pudo pasar. No, sí es cierto. Me estoy confundiendo ahí. Es que la estoy diciendo de memoria, güey. Entonces, no, o sea, yo tengo como que las cosas... Sí, no, lo que agrego es como de memoria. El nombre del... Ya me acordé que estaba. Llega el Raw After Mania de Mania 26. Y justo en el Raw After Mania de Mania 26 es cuando Spike TV le da el visto bueno a TNA de órale, otra vez vamos contra WWE. Y ahora ya va a ser constante, güey. O sea, ya va a ser de que semanal, güey. Ya el show ya no va a ser los jueves. Es imposible, el show ya va a ser los lunes y a la verga, güey. ¿Y quién va a regresar ahora? Hubo un buen main event de ese show. O sea, el primer show de TNA contra WWE tuvo como main event Jeff Hardy contra AJ Styles. Ok, no está mal. En una buena lucha. En lo que yo diría es una de las mejores luchas de la carrera de Hardy sin estipulación, ¿sabes? Sí, o sea, sin estipulación era difícil que Hardy sacara una lucha así. Y Styles... sin sustancias. Sin sustancias. Sí, también era... No, pero más con sustancias también era difícil que sacara una buena lucha. Pero eso es un año. ¿Fue en esa época cuando pasó lo de Hardy con su lucha contra Sting? No, lo de Hardy contra Sting pasa en 2011 en el Road to WrestleMania. En Victory Road 2011. Ya. Es cuando pasó lo de Hardy contra Sting. Sí. Pero bueno, teníamos un Hardy contra Styles que prometía mucho. Y había cosas en el programa de TNA y cosas en el programa de WWE que podían prometer y que podían que no. No te voy a decir programa a programa, porque si te dijera programa a programa estaríamos 4 horas aquí, porque el video uno de los videos que yo vi para investigar esto que le comentaba hace rato a Alex, duraba 4 horas y era analizándole que literalmente programa a programa, segmento a segmento, cada una de las 8 semanas que duró esto, porque esto duró 8 semanas. Primero vamos a partir de los ratings. En el episodio demo, TNA arrancó con 1.7 de rating, o sea, 1.7 millones de viewers, lo cual para TNA es un vergo. O sea, incluso si a AEW ahorita le dices 1.7 es un chingo. O sea, sí, claro, tomando en cuenta
O Ajá, sea, o sea, las diferencias, ¿no? De lo que era la televisión. WWE con 3 puntos y tantos en enero. Para abril, en el Raw After Mania, WWE parte con también un 3 puntos y tantos, un 3.5. Y TNA parte otra vez con un punto 08, creo que fue. Punto 08, que es más como Ok. su estándar. Lo más alto es su estándar. Entonces el 1.5 de la otra vez sí fue como una rareza. A partir de ahí, las dos compañías bajarían 100,000 a la semana. ¿Qué A la verga. pasa? WWE está bajando 100,000 a partir de un 3.5 y TNA está bajando 100,000 a partir de un 0.8. Entonces, pues, de 7, 0.6, 0.5. Y ya para A la lo octava poco. semana, que ya estaban en un 0.5, en un 0.4 constante, ya fue como de que, ¿sabes qué? Nos regresamos. ¿Qué empezó a cambiar durante estas semanas y durante el manejo de Bischoff y Hogan, que fue determinante para que TNA perdiera la lucha contra sí mismo? Porque no creo que estuvieran luchando con WWE. Porque WWE parecería que le empezó a echar ganas las primeras 2 semanas. Pero después solo voltearon a ver TNA y dijeron: ah, ok, no, falsa alarma, disculpe usted. Ah, perdón, dispense, no, Mejor lo siempre, no. que no le tengo que echar ganas. Ah, perdón, me confundí. Ah, me Ah, ok, confundí, ok, ya. discúlpeme. No, mala mía. Pequeño detalle. Mala mía. Porque es que, ¿sabes qué pasó en el Raw After Mania? Por ejemplo, en el Raw After Mania de WrestleMania 26. Y esto lo voy a utilizar como para no tener que contarte segmento a segmento. Te voy a contar como que el Sí, no, viaje que tuvieron dos luchadores durante como que este trayecto. ¿Ok? Por ejemplo, en el Raw After Mania, primero te voy a contar del contraste entre Bryan Danielson y ok. Nigel McGuinness, dos luchadores de Ring of Honor que firmaron al mismo tiempo con uno WWE, el otro TNA. Uno transformándose en Daniel Bryan, otro transformándose en Desmond Wolf. En el caso de Ok. Daniel Bryan fue propuesto para NXT. En NXT a Bryan se le trató de la verga, súper de la verga, o sea, decir que a Bryan en NXT se le trató de la verga queda corto. Sí, a principio sí. Nosotros tuvimos una cosa llamada el Heel Michael Cole en 2011, que era cuando Michael Cole era villano, era cuando Qué horrible, salía güey. y se subía a decir, y cito, and I quote, ¿no? O sea, esa época, ese personaje surgió a partir de que Vince le expresaba explícitamente a Michael Cole durante las transmisiones de NXT que enterrara a Bryan y que dijera cosas malas sobre Bryan. El detalle es que Bryan era muy simpático y conectaba mucho por el público, entonces el hecho de que Cole estuviera insultando a Bryan salía como algo heel. Y eso poco a poco empezó a volver a Michael Cole un heel. Michael Cole Y Hill. Vince volteó a ver y pensó que lo que estaba funcionando de ahí no era Daniel Bryan como face, era Era Michael Cole, Cole cabrón. como heel. Y por eso pasó que Verga, tú... güey. No, esto es real, güey. O sea, esto no es una mamada. O sea, Vince volteó a ver eso y dijo, ah, Sí, sí me lo que acuerdo, sí me está acuerdo. No pasando es que mames. lo que está funcionando es Michael Cole, no Daniel Bryan. Voy a chingar a su madre este cabrón y vamos a hacer que Michael Cole sea heel. Y así, güey, o sea, este tipo de cosas solo pasaban porque Vince estaba muy enfrascado en que Daniel Bryan chingara a su madre. Ese es el caso de Bryan en WWE. Bryan, con todo y el odio de Vince, debuta en el Raw After Mania en una dinámica que fue la siguiente. Hubo un Beat the Clock Challenge entre Batista y John Cena, porque prohibido olvidar que la lucha entre Batista y John Cena no fue el fin de su rival de 2010, De sino el esta. inicio de su rivalidad de 2010. Porque mucha gente se queja de eso con la lucha Sí, de es Cena cierto, es Rhodes. cierto. Eso pasaba con Vince y pasaba más seguido todavía. Eh, bueno, el Beat the Clock Challenge era básicamente que tenían que enfrentar a dos rivales y el que venciera a su rival más rápido ganaba. Creo que a Cena le iba a tocar Swagger, quien era el portador del maletín Money in the Bank, pero Swagger huye de enfrentar a Cena y quien termina reemplazando a Swagger es una superestrella de NXT, quien es David Otunga. David Otunga es aplastado por John Cena, o sea, es
O sea, Muertazo, humillado por John Cena. No, David Otunga no tenía movimientos. Fantasma, John Cena hace sus movimientos. Le gana a David Otunga. Jack Swagger huye del reto. Y esa misma semana se convierte en campeón mundial pesado. Solo quiero señalar eso. Sorprendentemente. Esa misma semana. O sea, durante la misma La dualidad semana del hombre. huye cobardemente de luchar contra John Cena porque sabía que John Cena le iba a ganar en 3 segundos y se convierte en campeón mundial pesado. En esa misma semana. Y hay gente que quiere a Vince de regreso. O sea, es que, güey. Porque hay nostalgia por esta época. No, bueno. No, bueno, es que es esto de nostalgia, güey, o sea... Hay nostalgia por esta no época. puedes si lo quieres valorar por otra cosa es muy complicado, güey, la verdad. O sea, sobre todo porque muchos tal vez éramos pequeños, o sea, y justo en la nostalgia es dura. es por lo que nos La gusta, nostalgia nos atrae La eso, nostalgia güey. es muy dura, sobre todo cuando te tienes Volverla a que ver, enfrentar a volverla a ver, a la güey. realidad, güey. No, volverlo a exactamente. ver fue, déjame decirte, pesado, güey. Fue pesado, lo estaba viendo. O sea, aparte ni siquiera vi los episodios, vi resúmenes de los episodios y aún así los resúmenes de los episodios estuvieron pesados de ver, güey. Había En veces, papel son horribles, güey. había En veces papel en son que horribles. decías como de que, bueno, déjame contrastar con TNA y lo que estaba haciendo TNA era un ángulo donde una facción de mujeres tenía que jugar street poker toda la noche. Bien, bien, bien. Ujú. Pues más entretenido, güey. Sí es más entretenido, evidentemente, pero no Pero es wrestling. No estás No es viendo wrestling, güey. particularmente... No estás volteando, no estás Claro, viendo un claro. programa de wrestling, pero es Es el wrestling. problema. Ok, estábamos con Daniel Bryan. El rival de Batista iba a ser el Miz. El Miz dijo que estaba lesionado y que mejor su rookie de NXT iba a tomar su puesto. Su rookie fue Daniel Bryan. Cierto, cierto. La lucha entre Batista y Daniel Bryan. Batista, siendo una excelente persona, dejó que Daniel Bryan tuviera alguna ofensiva. Pero fue un squash. La lucha duró 5 minutos y cacho. Esa lucha está disponible en YouTube si la quieren buscar. Es el debut de Daniel Bryan en el main roster. Es el debut oficial de Daniel Bryan en el main roster. Y es un squash en toda regla. Y como es muy grande Daniel Bryan, Sí, aparte. y más en esa época, y sea, más en esa época, sin, en esa sin época- barba, nada, güey. Bryan era chaparrito, no tenía importancia su nombre. A Vince le super cagaba, debo enfatizar, fue un squash. Vamos a tomar eso en cuenta y aún así vamos a voltear a ver a Desmond Wolf, a Nigel McGuinness, alguien con quien la directiva realmente no tenía mucho problema. De hecho, a la directiva les agradaba un poco porque solía ser muy vitoreado por los fans porque daba buenas luchas cada semana. A él le fue peor. Verga, güey. No me Vamos a extraña. transicionar porque Nigel también se enfrentó a una estrella main event y terminó siendo squashada. Vamos a ver cómo llegó dicha estrella main event, que también fue un atropello de manera en la que llega aquí, y cómo llega Nigel a esta lucha. Primero vamos a ver cómo llega la estrella main event, que es un campeón mundial, el campeón mundial de TNA, Rob Van Dam. Si tú bien recuerdas, hace un ratito te dije que el campeón mundial de AJ Styles, para cuando llegaron Hogan y Bischoff a la compañía, era Styles. O sea, Styles era el campeón Sí. para cuando Bischoff y Hogan Claro. llegaron. Styles tuvo un muy buen reinado en 2010. Styles fue el mejor campeón mundial en un 2010, donde Taker también fue campeón mundial, donde Jericho fue campeón mundial, donde Edge fue campeón mundial, donde Cena fue campeón mundial, donde Batista fue campeón mundial. En ese 2010, AJ Styles era quien estaba teniendo el mejor reinado de campeón mundial porque simplemente estaba dando la mejor lucha de cada mes. Contra Hardy, contra Anderson, contra Angle, contra Joe, incluso contra Sting. Styles estaba dando la mejor lucha cada semana. Eventualmente, simplemente AJ Styles empezó a dejar de tener importancia porque se vio envuelto en una storyline en la que el personaje principal era Hulk Hogan. Ya. Era Hulk Hogan. Y a Hulk Hogan no lo puedes mantener mucho tiempo lejos del título y lejos de lo que viene siendo la escena titular o lejos de lo que viene siendo el main event. Styles estaba en la facción de Ric Flair, era Lil Nate. En esa facción también estaba Beer Money, quienes eran pues Bobby Roode o Robert Roode y... estoy tratando de decir un nombre que no es. Voy a decir un nombre que no es. Entonces mejor no lo digo.
El compañero de Bobby Roode, quien es una superestrella muy importante en la historia de TNA. Por eso me caga que se me haya olvidado justo ahorita el nombre, pero pues ni modo, cosas de mi neurodivergencia. Vivamos con ello. Esa facción era la facción clave para que TNA siguiera avanzando, ¿saben? Y justo porque se había desintegrado el Main Event Mafia un añito antes, ya no estaba los Aces and Eights gracias al cielo todavía, o sea, todavía no llegaban los Aces y Ochos, que son probablemente todavía peores que lo que fue la facción de Hogan, creo. Bueno, no sé. Es que el pedo es que Hogan, cuando estaba presente Jeff Jarrett, era un face. Cuando estaba presente... No, cuando estaba presente Jeff Jarrett era heel. Cuando estaba presente Eric Bischoff era face. Cuando estaba presente Ric Flair era face. Cuando estaba presente Sting era heel. Variaba según el show. Hogan realmente no tenía un... No tenía un Hacía papel lo que quería, definido, pues. más que el show giraba alrededor de él. Ese era el papel de Hogan en todo esto. Más que el protagonismo. Ajá, Pues. el papel de Hogan era que él era el Claro, protagonista y se chingó. Eso era Sí. todo lo que Hogan tenía para ofrecerle al show. Ser un protagonista que no aborda mucho y que no varía mucho en su forma de ser. Eso era lo que Hogan le aportaba a tener en ese momento. Bischoff era una figura de autoridad mala. Jarrett era un forajido que controlaba medio el show, que era bueno. Flair solo tenía una facción que era importante y era mala. Y todos unían sus fuerzas para tratar de acabar con la facción de Flair. Y entre las patas siempre se trataban de llevar a AJ Styles, que era, pues, era el luchador de esa facción. Porque Flair no podía luchar. Entonces Flair era quien hacía todo el movimiento del personaje y luego mandaba a su Pokémon AJ Styles a luchar por él. En eso se redujo el reinado de campeón de AJ Styles en 2010. Y terminó quitándole y restándole importancia a lo que fue AJ. Y todo esto concluyó a que pierde en un episodio de la Guerra de los Lunes por la Noche su campeonato contra Rob Van Dam en una muy buena lucha. Contra el propio Rob Van Dam. Sí. ¿Por qué digo todo esto? O sea, no lo digo para quejarme de Rob Van Dam, no lo digo para quejarme de que le quiten el campeonato de AJ. Creo que le hubieran quitado el campeonato de AJ en esa lucha. Aunque no hubiera estado pasando todo esto, hubiera estado bien. Porque fue una buena lucha. Y lo digo porque lo que pasa es que la consecuencia de esto es que en cuanto AJ pierde su campeonato se va a la verga de la escena main event. O sea, literal, o sea, fue como AJ pierde el campeonato, fue como, ok, con permiso tú ya no vas a luchar por el título un ratito, vente para acá. Y queda este hueco vacío. Bischoff y Hogan tenían una semi-idea de cómo llenarlo, y por esto yo me refiero a que Hogan tenía una semi-idea de cómo llenarlo, y vio lo que hizo Ric Flair de hacer que un luchador copiara su personaje y luego mandarlo a luchar como su representante, y dijo, de esta manera puedo acercarme yo a la escena titular. Verga. La elección de Hulk Hogan fue de todo el roster de TNA: Christopher Daniels, Samoa Joe, Bobby Roode, Alex Shelley, Frankie Kazarian. La elección fue Abyss. Abyss, güey. ¿Por alguna razón en particular? Sí. Abyss era lo más Sports Entertainment que Hogan encontró. ¿Cuál era el personaje de Abyss? Era un copia y pega de Mankind. Mankind, sí. ¿Qué hizo Hogan? Quitarle el personaje de Mankind, pero sin quitarle la máscara y sin quitarle como la imposibilidad de hablar, y hacer el personaje de la Hulkamania con Abyss. Entonces era la Abyssomania. Sí. Y Hogan tomó la Abyssomania y luego dijo, ok, ya tenemos la fórmula perfecta para que esto triunfe. Güey. Ahora vamos a... La Abyssomania. La Abyssomania, güey. Ajá, Hogan vio eso y dijo, ya, éxito y dinero, imprímalo, vámonos, impriman más cocos. Y Bischoff dijo, va, güey, ya lo tienes, entonces yo ya tengo la manera en la que podemos poner a Abyss en la escena titular. Y Bischoff dijo, vamos a hacer una votación para que los fans voten por quién quieren que tenga una lucha por el título, güey. Ok.
En esa votación, Abyss no estuvo ni en el top 10, güey. No, cabrón, pues no. No se acercó No ni mames, al güey. top 10, cabrón. O sea, Entonces, Bishop se encabronó. no, pues sí, Bishop güey. se encabronó con los fans por no haber votado lo que él y Hogan querían que los fans votaran. ¿Quién ganó? Y por una diferencia apabullante, Nigel McGuinness, Desmond Wolf. Sí, sí. Y justo aquí es donde ya nos acercamos como que a uno de los episodios finales de la guerra de los lunes por la noche de TNA, lo que cimentaría como el rumbo que tomaría TNA a partir de ahí hacia que se fueran Russo, Hogan y Bischoff. Es que en uno de los últimos episodios de esa guerra de los lunes por la noche había pasado la votación, entra Bischoff y por alguna extraña Perdón, razón, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha sido más o menos? ¿Cuántos a años han partir de sido? aquí han ¿Fueron? pasado ¿O como 6 cuántos semanas meses de la fueron? guerra. ¿6 semanas? Sí. Ajá. 6 semanas, Ahorita nada vamos más. a ir con el lado de WWE como que para cerrar en Ok. donde se encontraba WWE en esta época. Pero Sí. pues, primero vamos a cerrar con cómo dejó TNA y cómo fue que los regresaron ya a la verga. Porque no es como que los hayan regresado en un ángulo importante. Un día solo la compañía de televisión dijo, ya regrésate. Ya Ya. estuvo. Sí, sí, sí. Parte del episodio, o sea, el inicio del episodio, sale Bischoff y algo raro es que nadie está reconociendo lo que ha pasado de la votación. Nadie está reconociendo que ha pasado una votación por ver quién va a tener una lucha contra el campeón mundial ese día, ¿sabes? O sea, era ese día la lucha. Y todavía nadie estaba reconociendo qué pedo con la votación. Y como que nadie decía nada. Y Bischoff dijo Es de como que... un Cyber Sunday, ¿no? Que se tuvo en WWE. Ajá, algo como el estilo de Cyber Sunday que se hacía en Algo WWE, similar. algo pasó menos Pero parecido. hecho, pero de la verga. Pero con las putísimas patas, güey. Pero la cagaron, ajá, sí. Ajá, pero la cagaron horrible. Sí, güey. Bueno, el punto de todo esto. Abre y Bischoff empieza a hacerse súper pendejo y nunca dicen quién gana la votación. Empieza a avanzar la noche y pasa la noche y avanza y vemos como sale Rob Van Damme y no se sabe quién va a ser su rival esta noche porque pues no hay, no dicen quién ganó la votación. Y eventualmente hay un segmento en el que Hogan, Rob Van Damme, Ric Flair, Abyss, hay mucha gente en el ring involucrado y se empiezan a sembrar las semillas para una eventual lucha entre Abyss y Rob Van Damme por el título. Y es como de que, ok, entonces este va a ser la lucha de hoy, pero no. No mames. Y es que era el segmento What? main event, entonces ya no faltaba mucho para que el programa acabara, güey. Faltaban yo creo que unos 8 minutos. What? Y era como de que Ajá. pues todavía no tenemos la lucha, ¿quién va a salir? Y ahí es cuando No Bischoff mames. dice como de que, ¿sabes qué? Yo como soy un villano te voy a hacer enfrentar a un villano. Esa es la solución. Verga. Vas a enfrentar por el campeonato mundial a Desmond Wolf. No dijeron que fue porque ganó la encuesta, o sea, ¿sabes? No dijeron que fue porque Sí, ganó no. algo. O sea, Solo al fue final porque valió madre eso, güey. entonces, voy a sacar a un villano de relleno para enfrentarte y eso te va a dar la excusa para aplastarlo en 2 minutos. Desmond Wolf perdió contra Rob Van Damme en menos tiempo de lo que Bryan Danielson perdió en su squash. Y se supone Mira, que güey. Desmond Wolf ganó esa lucha, güey. ¿Sabes? O sea, que ganó esa lucha en una votación que el mismo Eric Bischoff propuso. Sí, igual un despropósito, o sea, que ganara no sirvió de nada, ¿sabes? No. O sea, No, que lo propusiera no sirviera de nada, güey. La idea de Eric Bischoff no tenía sentido. Y es que ese era el rumbo que tomó TNA a partir de porque ahí. no güey. tenían, no es que no tenían rumbo, o sea, no tenían un plan y por eso es que hacían y borraban y quitaban y ponían No, a y quien ahorita fuera vas a y- escuchar declaraciones de o sea- Bischoff, o sea... Vas a escuchar declaraciones de Bischoff y vas a escuchar declaraciones de toda esa gente y ves cómo se pelean con los fans. Y ves cómo se pelean con todo el mundo. Y esa pelea ya la traían, pero el detalle es que traían esa pelea siendo Booker. Y lo mismo le son pasaba a poco Vince. profesionales, güey. Sí, sí, Vince también traía una pelea durísima con los fans sí. siendo Booker. Y eso pues evidentemente tiene la consecuencia de que el producto va a ser malo porque lo que el Booker tiene ganas es de que tú te la pases mal.
de que tú te la pases mal y eso hace que los fans se vayan. WWE hasta cierto punto, porque es WWE, se podía dar el permiso de hacer esto, TNA no. No, güey. ¿Y por qué te digo que WWE se puede dar el Es- permiso de hacer esto? Porque justo Jack Swagger gana, después de lo que te dije, gana el campeonato mundial pesado, güey. Y empieza su rivalidad contra el Big Show. Sí, güey, pero tiene que dar el extra pues para competirle realmente, o sea, no se puede dar esos lujos, güey, Sí, o sea. esos. Y O sea, luego tienes porque que Bret si se Hart. va a TNA, pues da igual, ¿sabes? O sea, el día de mañana. Es que, Y güey, así fue. mira, el detalle, por ejemplo, WWE el otro lado que puso, que estaba poniendo en ese momento. O sea, todavía no estaba el momento del gerente general anónimo. Estaban los gerentes general invitados, que eran B-list celebrities, o sea, celebridades muy pinches muy poco conocidas, o sea, celebridades que a lo mucho eran personajes secundarios en alguna serie que alguna gente veía y o sea, porque los Muppets no fueron hasta mucho después. Era como el intento de las celebridades invitadas. Había push muy Ah, claro. randoms, había rivalidades que realmente no valían nada. Teníamos, por ejemplo, lo que llevó a Batista a renunciar. Esta fue la época de booking específica que llevó a Batista a simplemente dejar el wrestling. De tan frustrado que ya llegó a un punto, o sea, de su posición creativa y que dijo, no, pues ya mejor me voy a actuar a la verga. O sea, ya no soy feliz haciendo wrestling. Y Batista se fue, güey. Durante estas 8 semanas entre abril y junio de 2010 tuvimos que el campeonato mundial pesado cayó en picada durísimo, güey. O sea, fue como el inicio del fin del campeonato mundial pesado en WWE. Mm. Un campeonato de WWE que empezó a pasar a un segundo plano porque lo tenía Cena, pero Cena empezó a tener rivalidad con figuras de autoridad random. O sea, todo esto culminaría en Cena eventualmente teniendo rivalidades con John Laurinaitis al siguiente año o cosas así. O sea, eh, por ejemplo, teníamos que por este punto CM Punk ya se estaba volviendo bastante popular, pero no le estaban dando ningún push en absoluto. Pues es una época muy rara en ese aspecto, ¿no? Siento que como que en general 2010 como que es el... todo se Es que hizo, o sea, 2010 no es el mal, preparativo pero... para el pésimo año que fue 2011, ¿sabes? 2011 fue un muy mal Ujú. año y 2010 es el preparativo para ello. O sea, solo hay rezagos de las cosas buenas que nos había dejado todo lo anterior. De las cosas buenas que Sí, pudo haber tenido en su momento la PG era que tuvo, porque como todo hay pros y contras. Ya solo claro, claro. quedaban dichos rezagos y solo quedaban las sobras y los restos y lo que venía quedando de ello. No ofrecía nada más, güey. O sea, tenías luego que pasó el siguiente, que tuvimos 3 ganadores de Money in the Bank el mismo año. El Miz ganó el Money in the Bank. Lo cual era como que, pues bueno, es alguien nuevo. Gracias. Y ya, o sea, es como que, Supongo. pues bueno, es alguien nuevo. Pasa lo Bueno. de que hacen a Rey Misterio en esta época, lo hacen campeón mundial para ser aplastado por Kane. Mm. La rivalidad de Kane contra Edge, en la que Edge secuestra a Paul Bearer, pero como es PG no lo puede torturar de maneras realmente que son tortura, entonces le avienta Es que sí es muy mostaza. incómodo, güey. Hay ángulos tan incómodos, o sea, segmentos tan incómodos porque son, no sé, güey, están muy raros, güey. Está raro, güey, o sea, es que es raro, ¿sabes? Es raro la manera en la que WWE se comporta con sus fans para este punto. Tienes, O sea, tienes pero el en todo debut ese del... periodo, ¿sabes? En Tienes todo ese periodo, o sea, el debut de Nexus, eventualmente, que culmina mm, con John Cena enterrándolos. Ese mismo, o sea, el pay-per-view en el que The Nexus debía lucirse, John Cena solo los entierra. esa fue su función, güey. O sea, literal, Nexus, o sea, la función de Nexus fue, pues, que fuera un enemigo más de John Cena, güey. O sea que pues, durante esta época O Nexus sea, debuta y es como que hey, lo mejor de la programación, lo más interesante porque es lo más nuevo, lo que la gente más discute, es lo que la gente más habla, pero culmina en que solamente son una herramienta más para construir un poco más a John Cena. claro, claro. Pero bueno, pues vamos a cerrar ya este podcast con como que las 3 cosas importantes. Primero, amigo, pues hablar y un momentito pues de honor y respeto
a Sabu, que acaba de fallecer hace un Cierto, rato. sí. Una leyenda del Nada, wrestling. nada. Hace nada, hace unas horas, falleció Hace nada, Sabu. nada. Una completa leyenda del wrestling extremo. Alguien que le dejó a la lucha su cuerpo, literalmente. O sea, que tendrá un poco menos de un mes que tuvo su última lucha, Sabu. Es lo que iba a mencionar, justo pero hace poquito vi un video nada más de él, güey, o sea, haciendo lo mismo de siempre, o sea, es increíble. A A su sus edad, 60 güey, años, güey. o sea, Y ese era su Sabu. cuerpo como cagada, güey, o sea, Y no. quería como un tributo a mi manera o a manera de Summer recomendarles una lucha de Sabu para que la vean hoy, para que se sirvan un trago y para honrar a alguien que le hubiera gustado que se le honrara de esta manera, viendo una lucha de él y brindando por el buen wrestling, ¿ok? Entonces les voy a recomendar una lucha de Sabu que yo sé que sí o sí les va a gustar y le van a disfrutar mucho. Esto es Rob Van Dam y Sabu en una lucha Oh, extrema en ECW por ah, los campeonatos en pareja de ECW contra Hayabusa y Jinsei Shisaki puta en madre. Heatwave de 1998. De hecho la anoté para que no se me A la verga. olvidara. Se las súper recomiendo para honrar, para dar un brindis por una leyenda del wrestling hoy el día de su partida. En honor a Sabu. Y pues vamos ahora con preguntitas que nos dejaron en un post. Síganos en X si les interesa dejar sus preguntas para la próxima semana. Las preguntas se dejan con anticipación para yo tener tiempo de investigarlas al chile, porque si no, no puedo. Pero dice por aquí Marco Madrigal, síganos en X como Summer Wrestling, la arroba es básicamente el mismo. Dice, ¿creen que con una buena dirección o mínimo algo decente no caen en lo que llevó a TNA? La ruina TNA le hubiera ganado como en su momento WCW. Yo lo llegué a pensar acá, lástima de Latinoamérica, no había muchas formas de ver esas luchas, pudo ser bueno. TNA, ganarle a WCW no creo, porque lo que WCW tenía, No creo. y es mucho lo que se ha dicho que tiene por encima de AEW, pero creo que AEW sí lo ha podido superar, es que WCW era de una empresa de televisión. O sea, literalmente era una empresa que lo transmitía, era la dueña de WCW. Y eso es como que una super ventaja porque se ahorran un dinerazazazazo y al revés. O sea, lo que sería una inversión en realidad es solo ganancia neta. O sea, eso era como que lo bueno, lo jugoso de WCW. TNA nunca tuvo eso. Sigue sin tenerlo. O sea, los tratos televisivos de TNA siempre son muy variados, muy distintos y siempre están como que muy en el borde, muy en la cuerda floja. Dependen mucho de qué tan bien o mal les esté yendo. Y aunque les hubiera ido muy bien y hubieran logrado un trato televisivo decente con alguna televisora semi importante, creo que nunca hubiera sido tan bueno como WCW, porque simplemente lo de WCW Ni es rentable, güey. fue una No es que no coincidencia sea rentable, güey. majestuosa, ¿sabes? O sea, fue Ajá. una coincidencia majestuosa. Dice Efren Romero, ¿creen que si Spike no hubiera baneado a TNA por culpa de Russo se hubiera mantenido o seguirían valiendo verga? Creo que Spike hubiera mantenido un buen rato a TNA, pero eventualmente hubieran caído por Bischoff y Hogan. O sea, Russo sí tuvo mucho que ver. Russo era muy mal booker. Y de hecho, hay una cosa que fue más culpa de TNA que de Russo, porque Spike baneó a TNA porque Spike le advirtió a TNA, corran a Russo. La instrucción para que TNA permaneciera en Spike era despidan a Vince Russo. No les pedimos La razón más. fue Russo al final, o sea. Si no les pedimos más, despidan a Vince Russo. Y TNA dijo, vamos a despedir a Vince Russo. Sí, despedido. Y así siguieron trabajando un rato. El detalle es que un día Vince Russo mandó por accidente y esto es una historia real. Esto es una historia real lo que les voy a contar. Vince Russo mandó un guión de esa semana de TNA a un periodista en vez de a un guionista. No mames. O sea, el guionista y el peronista se llamaban igual, o sea, eran tocayos, pero el apellido era distinto.
y se lo envió No, accidentalmente a un periodista del Observer. Ya ni bueno. siquiera, o sea, del Observer, güey. Y Sí, pues sí, el sí. periodista lo vio y dijo, Vince Russo sigue trabajando en TNA. Y lo publicó. ¿Qué? O sea, ¿culpas al periodista? No. No, no, claro que no. Vince Russo es un pendejo, simplemente. Sí, pues sí, güey. Ups. Spike TV vio esto y dijo, ¿creen que nos pueden ver la cara de pendejo? Acá, pendejo. Pásenle de aquel lado. No, no, no. Na. Y se fue Yo creo a que no. la burger, güey. Pero sí. Entonces, Mm. pues. Y ya después de eso, terminaron corriendo a Russo mucho después, cuando entró otra firma televisiva. Y dice, nos pregunta Sagreo, ¿qué tan cerca estuvo TNA de ganar la WWE? Creo recordar un luchador lo banearon o lo despidieron por estar en un show de TNA. Sí, hubo un luchador, no me acuerdo de su nombre, pero era un luchador de la Ruthless Aggression, que era un luchador tag team, que lo vieron de que en el público de TNA, y TNA lo pasó y de que le puso su nombre y puso de que un luchador de WWE, y WWE vio eso y dijo, ok, estás despedido. TNA nunca Bueno, estuvo cerca de ganarle a WWE. O sea, WWE estaba muy mal en creativo. O sea, TNA tuvo la oportunidad de ser mejor en wrestling y ser mejor en creativo, pero no de ganar realmente. o ¿Sabes? sea, como producto al verlo tal vez sí. O sea, pero Ajá. yo creo que O sea, al definitivamente verlo puede que como... durante esas semanas te lo hubieras pasado Ajá. bien, te lo hubieras pasado mejor que Sí. viendo Raw, pero tampoco tanto, porque también estaban en una Ajá. mala fase creativa y también estaban en una fase difícil en términos de wrestling. TNA estaba perdiendo mucho de su identidad, ¿sabes? O sea, pasaron de tener el ring hexagonal a tener el cuadrilátero. Pasaron de... Esto no pasó en la guerra de los lunes por la noche, pasó después y fue lo que hizo que terminaran corriendo a Bischoff. Pero Bischoff pasaron de estar siempre en The Impact Zone a hacer una gira por Estados Unidos, lo cual pasó de generarles ganancia a perderles dinero, lo cual hizo que le redujeran el salario a todos sus luchadores a la mitad, que muchos de sus luchadores tuvieran que buscar dobles Verga. trabajos, todo por una mala decisión de Bishop, o sea, de la verga. TNA nunca estuvo cerca de ganar. Nunca. Conclusión, Bishop. Conclusión Bishop. Pero bueno, por ahora concluimos hasta aquí. Si quieren saber más cosas de lo que opiné de Backlash o así, de cosas que han pasado recientemente, voy a hacer quizá streaming más al rato, ya sin Alex y ya sin el podcast. Por el podcast por el momento es todo. Les damos las gracias por haber visto este episodio. Deja tu comentario si te gustó, dale like, suscríbete si te gustó, comparte, nos haría un paro totote para hacer crecer este proyecto. Si te gusta el contenido que Síganos redes hacemos, sociales. Síganos en todas nuestras redes sociales. Las estarán viendo aquí con iconitos de repente ahí. Estamos en todos lados como Summer Wrestling. Y nos estarán viendo también con otros nombres, pero por ahora nos encontrarán como Summer Wrestling. Próximamente bajo otros y si les términos interesa también. algo un poco backstage, ya como anuncio fuera ya más como de la página, si les interesa algo un poco backstage, pues más al rato en el en vivo estaremos hablando mucho de eso y se publicará un video al respecto, porque pues va a haber bastantes cambios en la página. Entonces, pues nada, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperemos que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana con su resumen semanal. Yo he sido Leo Ramírez. Chao, chao. Yo soy Andex. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Chao. Chao, chao.